Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un episodio más de Historia Chiquita. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque estoy con unos grandes amigos. Bueno, yo ya los considero amigos. Y que son pues parte de un proyecto maravilloso del cual vienen a platicar el día de hoy. Con nosotros está Carlos y Paola, creadores y parte de Mácula Interactive. Bueno, Paola es la directora de Mácula Interactive, una de las pocas mujeres que dirigen un estudio de videojuegos en México, y es un gran orgullo, 8M. Y Carlos, que está aquí también con nosotros, productor audiovisual también, maestro, docente. Y vamos a estar platicando el día de hoy de Mácula Interactive, y también vamos a platicar acerca de México 1921, un sueño profundo. Un videojuego que, bueno, ahorita van a saber un poco más de él, pero que cuenta con una investigación súper sesuda, con un trasfondo histórico y de identidad nacional muy importante, y que para mí, en Historia Chiquita, es muy importante que mis seguidores y las personas que nos escuchan pues conozcan más de este proyecto tan bonito y tan bien realizado. Entonces, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Hola, Sari, muchas gracias por la invitación. Estamos súper emocionados porque yo soy muy fan de este podcast. Sí, bueno, igual. Pues esta temporada es un poco diferente. Ya llevamos como, o sea, son podcasts, los primeros podcasts son más como de mí platicando. Sí. Y estamos procurando también que haya uno donde sí se siga siendo como lo que fue en un principio Historia Chiquita, que era un podcast narrativo tipo telenovelesco, justo, radionovela. Pues una vez al mes tenemos invitados pues que a mí me parecen que tienen algo interesante que platicar con la gente que le gusta la historia y todo esto, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotros también estamos cumpliendo una meta de haber llegado hasta acá, porque pues también durante la investigación y el proceso de realización de 1921 pues siempre fue un referente lo que haces tú. Sí. Muchísimas gracias. Oigan, pues yo quisiera comenzar con una pregunta. Y la primera tiene que ver con todo esto que es la investigación y la precisión histórica. Y es, ¿qué tipo de investigación realizaron para poder desarrollar México 1921, un sueño profundo? ¿Y qué retos fueron los que enfrentaron al tratar de representar un periodo histórico que fue tan complejo? Porque pues sí es un periodo complejo. A mí los años 20 en México me parecen súper maravillosos e interesantes, además de que si todo sale bien, si viene 1924, para mí es muy importante ese año porque es el año en que nació mi abuelo, entonces por eso me gusta mucho esta década. Sí. Pues sí, creo que en cuanto a qué tipo de investigación, yo la verdad nunca he sabido cómo denominarla. Hace poco nos contactaron justo para ver si les podíamos compartir el método y como todo esto, y volteé a ver a Iñaki, que Iñaki es nuestro historiador. Sí. Y me dijo como, bueno, pues les puedo compartir mi tesis, ¿no? Donde hablo un poco de cómo lo estamos abordando, que fue, a mí me gusta decirle, una investigación multidisciplinaria, porque hicimos tanto una investigación como académica rigurosa de bibliografía, como una investigación de campo donde asistimos a los lugares, ¿no? Sí. Como también un montón de entrevistas y como acercamiento, no sé si así se llame, pero como más social, ¿no? Donde hablamos con personas involucradas de alguna forma u otra con el asesinato de Álvaro Obregón o con José de León Toral, ¿no? O sea, algo que ya no es para nada académico, pero que sí es pues una forma de compartir la historia, ¿no? Entonces fue un reto enorme empezar a condensar todo eso, ¿no? Y poderlo transformar en algo, en un sistema, porque ¿qué es un juego? Un juego es un sistema, ¿no? Entonces nos costó, yo creo que más de un año poder entender eso. O sea, entender que lo que estábamos haciendo no era pues juntar un montón de referencias y ponérselas al jugador, sino que lo que teníamos que hacer era un sistema que por medio de la interacción replicara la curiosidad que nosotros estábamos teniendo en la investigación, ¿no? Entonces ese fue para mí el reto más importante, creo. Sí, creo que también la investigación fue de lo general a lo particular, porque hubo dos tipos de investigaciones de nuestra parte, ¿no? La parte de histórica y la parte de hacer videojuegos, porque este es nuestro primer videojuego y creo que ambas partieron de la misma
del mismo proceso, ¿no? Primero vamos a preguntarle a las personas que ya están haciendo este tipo de cosas o que han escrito libros acerca de la época. Partimos de 1921. Por ejemplo, una de nuestras primeras asesorías en forma de investigación fue con Jorge Pedro Uribe. Ay, amamos mucho a Jorge en este podcast. Sí. En este y en el videojuego y en todas partes. En todo el mundo, sí. Dios, esperemos que pronto venga Jorge, hay que invitarlo también, sí. Sí. Entonces nos dio una plática súper bonita, como lo contactamos por aparte, que también eso es algo bien padre, empezar a investigar, que la gente que también investiga, pues Sí. está contenta de compartir, ¿no? Y de Sí. que lleguen nuevos proyectos y que le pregunten y que indaguen, ¿no? Entonces le dijimos, pues tenemos este proyecto, nos interesa esta época y queremos conocer tantos aspectos, ¿no? Entonces nos escribió como unas 5 cuartillas, nos vimos y empezamos a leer, como nos habló de cómo vestían, qué tomaban, nos aclaró ciertas dudas del alcantarillado de la ciudad, como muchas cosas, ¿no? Le explicamos por dónde queríamos llevar la historia y qué sí era acertado y qué no. Entonces, esa fue una manera, ¿no? Preguntando a las personas que ya habían abordado esto de alguna manera. Y en cuanto a la investigación de videojuegos, pues nosotros venimos de una escuela de producción audiovisual, entonces decidimos hacer un documental y entrevistar personas clave dentro de la industria para saber cómo ellos han trabajado un videojuego, ¿no? En México. Sí, que esa es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo estudié historia como primera licenciatura. Digo como primera porque tuve un paso como por varios lados, pero eso no vamos a platicarlo aquí. Y luego hice una maestría en artes visuales y yo me di cuenta, cuando yo estudiaba la maestría, que no es como que el artista se pone a crear y ya, así de, órale, ¿no? O sea, pongo aquí lo que vaya a ser mi caballete, mi mármol, mi madera, lo que sea, ¿no? Hay que hacer toda una investigación, hay que hacer incluso un proceso de documentar todo este proceso de creación. Y a mí lo que me gusta mucho de Mácula es que es un videojuego, pero es una pieza artística también. Para mí es una pieza artística visual. También. Y lo que yo me he dado cuenta con todo lo que hay en su canal de YouTube es que sí hay un proceso de documentación súper importante de todo lo que han hecho en los últimos años para que 1921 llegara a ser lo que es el día de hoy. Sí. Y yo, o sea, intuí que pues viene con esta formación que tienen de esta producción, investigación que se tiene que realizar a la hora de hacer una pieza, sea artística como lo que decía, una escultura, una pintura, o en este caso una pieza digital, ¿no? Que es un videojuego. Sí, entonces a mí eso me parece fascinante y pues eso lo quería pues como reconocer. Y ahora pasando como a otra pregunta, quería también saber cómo fue que lograron equilibrar la fidelidad histórica con la narrativa y las necesidades narrativas del juego, ¿no? Ahorita platicaban de Jorge Pedro Uribe y bueno, ya en otra ocasión yo tuve la oportunidad también de escuchar a Iñaki y a Pedro, también miembros de Mácula, y recuerdo que decían, es que llegó Jorge a esta plática que les dieron y ustedes tenían toda una idea de un nivel en el videojuego que fuera en el alcantarillado y Jorge se botó de la risa y les dijo, híjole, pues no. Y existe. se cayó, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que ustedes pudieron conjugar estas necesidades narrativas con esta fidelidad histórica? ¿Y hasta qué punto, pues, jalaron un poco la cuerda para poder lograr el juego también? Pues ahí fue un proceso interesante, también muy divertido, creo, y es algo que seguramente Pedro podría mencionar más, o sea, sí ser más claro que yo, pero pues lo vivimos muy de la mano, ¿no? Uh-huh. Y creo que fue un proceso de entender muy bien la historia, donde también Iñaki sobre todo participaba, porque igual que con Jorge Pedro, luego Pedro y yo llegábamos con una idea de Iñaki, decirle, mira, entonces en la fiesta de Palacio va a llegar este personaje y le va a decir esto a Juan, y de esta manera lo vamos a hilar con, no sé, el Tratado de Bucareli, ¿no? Y nos dice como de, bueno, buen intento, pero no se puede porque esa persona en ese momento estaba en China, entonces busquen a alguien más, ¿no? Entonces era como, bueno, ok. Pero era necesario conocer esos límites, pero también fue donde empezamos a ver pues las posibilidades de jugar
con la misma historia, ¿no? Y como de Claro. dónde podíamos justo como estirar la liga y decir, te voy a poner otro ejemplo. En Palacio Nacional tú entras a la cocina de Palacio Nacional y no hay registro sobre la cocina de Palacio Nacional. Nosotros hemos buscado planos, hemos buscado, o sea, de verdad, sí se hizo una investigación lo más profunda que pudimos hacer sobre el Palacio Nacional, al grado que el único plano como fiel que encontramos fue en un libro, en un callejón que vendimos, o sea, compramos en una librería de viejo. Claro. Que trae todo el proceso de modificaciones que ha tenido el Palacio Nacional desde el inicio hasta como los 90s. Y en ningún plano viene la cocina. Y aún así nosotros pusimos una cocina en Palacio Claro. Nacional, porque bueno, obviamente hay una cocina. Sí, debe ¿no? de haber. Ajá. Entonces fue un poco imaginar eso, ¿no? O sea, como, ok, nadie nos está diciendo cómo es, pero con toda esta investigación periférica que hemos hecho, que se hizo para los otros niveles, sobre la gente, lo que comen, cómo se visten, etcétera. Incluso, por ejemplo, fuimos nosotros al archivo de Plutarco Elías Calles. Ah, el de Torreblanca. Sí, esa casa, creo que es Increíble. donde grabaron la telenovela y iban los niños. Y han grabado ahí grabaron también Arráncame la vida. Sí. Es un gran lugar, un gran archivo. Gran lugar. Y tienen Sí. un montón de cosas. Y justo fuimos ahí súper amables, nos abrieron todo lo que necesitábamos y nos regalaron unos boletines que ellos emiten o emitían. Uno específicamente sobre una cocinera de la familia Torreblanca. Entonces aprendimos un montón sobre lo que le gustaba comer a Plutarco en las calles, qué comía con sus invitados, etcétera. Entonces un poco basados en eso y en una investigación de la comida del norte, pues decidimos un poco los platillos que te encuentras en la cocina, ¿no? Entonces era un poco imaginar de la mano de la investigación y lo fidedigno de la historia, ¿no? Claro. Y aquí, esta es una pregunta que me acaba de venir a la mente y si no es cierto, pues ya me dicen no y ya. Tal vez, o sea, la investigación comenzó hace 4 años, más o menos, ¿no? Yo diría que como 3, porque justo el primer ok. año lo que hicimos fue un prototipo de 1921. O sea, antes de meternos en la investigación tal cual para el desarrollo, lo que hicimos primero fue un prototipo para ver alcances técnicos. O sea, si realmente lo que queríamos hacer Se era viable. Oye, ¿no? pero ¿no sería también la posibilidad de que no pudieron encontrar planos del palacio justo porque Sí, claro. se convirtió en este lugar donde vive por ahora supuesto. un señor? Bueno, vivía un señor, ya no vive ahí. Ahora vive una presidenta. Pero pudo haber sido también por eso que... 100%. Por eso y por la pandemia. También la pandemia, o sea, justamente nos cerraron casi la puerta de Palacio en la nuestro cara. rostro, ¿no? Así como ayer fue el último paseo. Oh, Sí, porque qué lástima. antes se podía dar paseos, Sí, claro. recorridos en Palacio Nacional. Yo visité un par de veces, ¿no? Y con base en eso, para mí la investigación era muy fácil. Como, bueno, nuestra oficina está en el centro, vamos a ir al Zócalo, vamos a ir a la CEP, vamos a ir a Palacio, vamos a ir al exconvento. Todo lo podíamos recorrer y justo pues, nos cerraron la puerta de Palacio Sí, un mes antes, yo a creo. donde pudimos pasamos, ¿no? El ex convento de la Merced lo intentamos. Pero... Está cerrado. Esa es una historia que es triste, pero a la vez como que me gusta porque se recupera a través del videojuego y es una de las cosas que buscábamos hacer. Porque el ex convento de la Merced es el único edificio morisco que permanece en la Ciudad de Sí. México. Y está cerrado desde hace como 10 años, yo creo, porque se supone que se iba a rehabilitar por el INAH. Tenían todo un proyecto, o bueno, tienen, desconozco el estatus de eso, pero está tapiado desde hace muchos años y no puedes entrar. Y buscamos por todos lados, o sea, no me van a dejar mentir. O sea, Iñaki se mensajeó con gente... Pero Iñaki no entró. No. Lo intentamos. Lo intentamos. Si alguien sabe, invítenos, porque todavía queremos Híjole. ir. Y también la Castañeda, que la fachada fue trasladada a las afueras de la Ciudad de México y que ya no existe el edificio, también ese fue un reto, volver a recrearlo o visitarlo. Yo sí tuve, por eso preguntaba por Iñaki, porque Iñaki estudió en la misma universidad en la que yo. Yo sí tuve la oportunidad de entrar. Es que estuvo abierto. Pero porque mi maestra, la doctora Torales, que le mandamos un beso, ella nos daba mundo hispánico y lusitano, así se llamaba la materia, y era era llegada al arquitecto que estaba restaurando el ex convento de la Merced. Entonces pudimos entrar
a verlo y nos explicaron incluso que le estaban dando un tratamiento muy especial a las paredes, retomando como la técnica que se usaba antes de cal, viga y no sé qué tanto. E incluso hay algunos azulejos, y estos azulejos mandaron a pintar los azulejos para que fueran lo más parecidos. Seguro sí. Pero, ay, qué mal que no pudieron. Es un gran lugar, muy seguro, hermoso. Es mi sueño. Y de hecho, estoy segura de que sí hubo trabajos intensos en el exconvento, porque ahí estaba el mural de las cúpulas de Cholula de Dr. Atl, que se movió y ahorita está en el castillo de Chapultepec, y estaba ahí en los muros del exconvento. Entonces estoy segura de que sí hubo como mucho trabajo, pero no sé. Y también fue por la pandemia otra vez. Sí. Hubo que reconstruir muchísimas cosas que fuimos a visitar, pero que están regadas ya, ¿no? O sea, en 100 años cambiaron de lugar un montón de cosas. Claro. Sí. Oigan, y hablando acerca un poco de una cosa que a mí me gusta mucho, que es la historia pública, que ya habíamos platicado en otro momento, Paola y yo, sobre qué es la historia pública, pero aquí compartimos un poquito. La historia pública es un paradigma interesante que se ha planteado sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, en donde se pretende que la historia se democratice para más personas, y que incluso se construya un poco un sentido de comunidad, pero pasando de lado estas ideas de los nacionalismos y de las grandes identidades nacionales, obviamente, pero sí para poder construir otro tipo de vínculos entre las personas. Y también hablando un poco sobre la divulgación, que mucha gente la hace menos, porque pues para muchos académicos la divulgación de la historia a veces simplifica un poco los momentos históricos, pero bueno, tomando un poco estos dos conceptos, quería platicar también con ustedes qué impacto creen que puede tener un videojuego como el suyo en el interés de las nuevas generaciones por aprender historia. Yo sé que el juego tiene un límite de edad porque hay algunas cuestiones, pero después de ese límite de edad, yo creo que la edad es el límite, ¿no? O sea, the sky is the limit, no importa. 18 a 99 años dicen las cajas de juegos de mesa. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué impacto creen que tiene este juego? Yo creo que más allá del impacto que tenemos aquí, yo he visto mucho impacto en Estados Unidos, como con muchas personas latinas que carecen de identidad y que están buscando allegarse. Hay un caso precioso de una chica que streameó el videojuego día 1 que salió de lanzamiento, mexicano-americana, de padre latino, madre americana o algo así, ¿no? Creció y nació en Estados Unidos, al parecer, no la conocemos. Y habla medio inglés, medio habla español. Inglés completamente, entiende el español, pero no lo verbaliza. O sea, como que todavía le costaba. Le cuesta. Ajá, es americana completamente, pero está sedienta de su cultura. Y cada vez que aparecía un dato, paraba el juego, googleaba y le explicaba a sus viewers, ¿no? Es que esto que están mencionando es tal, tal y tal. O mencionaba modismos que de repente escuchaba en su casa, como de, esto está difícil de traducir, pero lo que quiere decir chanchullo es esto, ¿no? Entonces, como que eso fue una reacción bien bonita que encontramos a partir de esto, ¿no? Que la gente en Estados Unidos está buscando aprender de su cultura, y creo que el videojuego México 1921 fue un producto que aterrizó de lujo para algunos de ellos. El caso de esta chica fue... es un gran ejemplo. Es clarísimo. Sí, porque al final del stream dice como de, tengo que parar, pero I love my country. Así como de repente reaccionó así, y cuando lo dijo así, a mí me salió una lagrimita. Así de, después de 4 años aquí trabajando. Funcionó. Gracias, ¿no? Sí, eso era lo que queríamos en realidad. O sea, la idea de 1921 siempre, para mí, por lo menos, fue que funcionara como un catalizador de interés hacia la historia de México, ¿no? Es un poco como decirles, miren todas estas cosas maravillosas que hay de nuestra historia, que sí, en algún momento lo hablamos con Iñaki y Pedro, finalmente sí estamos haciendo una selección de lo que pusimos en el juego, hay una lectura, ¿no? De lo que queremos decir de la historia, pero a la vez creo que hemos hecho un buen trabajo en balancear y en no sobresimplificar lo que mencionaba sobre la historia pública, porque
nos han dicho de todo, tanto derechistas como de izquierda, como comunistas, you name it, nos han dicho de todo y creo que eso es lo interesante, que pones suficiente información allá afuera para que la gente haga su propia interpretación y que la persona que lo juega en Estados Unidos tenga su propia lectura y que la persona que lo lea aquí en México diga, wow, a lo mejor no termina diciendo, wow, I love my country, pero sí termina muy enojado por la violencia contra los periodistas, ¿no? Que es una cosa que te atañe distinto, pero son dos temas que se tocan en el juego, ¿no? Entonces creo que 1921 hace un buen trabajo en eso, en como poner, o sea, un poco lo que tratamos de hacer es, no lo decimos nosotros, esto aquí está, y está para ustedes, para que lo investiguen tan a fondo como ustedes quieran, ¿no? Uh-huh. Y hablando de otro ejemplo, por ejemplo, de alguien argentino que jugó el juego, ¿no? Okay. Que justamente menciona y dice, miren, aunque esto no es la historia de Argentina, nos atraviesa por un montón de razones que yo vi, que pasaba esto en tal época aquí en Argentina, ¿no? Y estuve horas leyendo los encabezados de los periódicos que pusimos de la hemeroteca, ¿no? Y entonces el hombre iba y buscaba en Google como de qué había pasado con el asesinato de Villa, ¿no? Entonces como que todo esto genera un interés en la historia que era lo que buscábamos. O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta, estamos pintando un panorama y dando información para que si tú quieres, consigas más información allá afuera, ¿no? Uh-huh. Y también hablando sobre la importancia de la historia pública, de cómo esta historia y también la divulgación de la misma se tienen que, pues, apoyar también de otras disciplinas. ¿Cómo fue la experiencia? Ustedes son artistas, ¿no? Bueno, yo pienso que son artistas y yo así, ¿no? Yo me acuerdo de un maestro que cuando estaba en la maestría de artes visuales, alguna vez sí me cuestionó y me dijo que si yo me consideraba artista, ¿no? Entonces, que porque yo no me podía autonombrar artista o algo así, que solo creadora, una cosa así. Wow. Pero bueno, no vamos a entrar en traumas. Ustedes, obviamente productores, artistas, desarrolladores de un videojuego, obviamente se apoyaron, se echaron mano de otras disciplinas y de otro tipo de personas. Sí. Pedro, que es un gestor cultural maravilloso, escritor, teórico. Sí. Iñaki, que además de que es historiador, es un gran músico también y tiene como una plasticidad impresionante, Iñaki. Y bueno, obviamente tuvieron que echarse mano de programadores, animadores, diseñadores, artistas también, que obviamente hicieron arte, músicos que hicieron toda estas piezas maravillosas, un álbum precioso para este juego que para mí es una pieza de arte ya. ¿Qué retos hay cuando uno trabaja con todas estas personas y para hacer accesible este periodo histórico que también es muy específico a través de un medio también muy porque no es Clio, no es un video que puedes ver en ViX, que me echo en la noche para verlos y me quedo dormida a veces. Besos a Krause, no estamos tirándole mala onda. Otro día platicamos de eso. A lo que me refiero es algo diferente, no es simplemente una pieza documental donde van pasando fotos y ya. No es contemplativo. No es contemplativo, ¿no? ¿Qué retos vieron? ¿Qué retos habían? ¿Qué cosas buenas hubieron? También qué anécdotas hay donde es evidente precisamente que el historiador piensa muy distinto a un escritor, si se pelearon o no. ¿Qué retos hay? ¿No? Sin ventanear a nadie, ¿no? Obviamente. No sé si quieras contar algo primero tú. Me acordé de esta situación en la hemeroteca, ¿no? Cuando fuimos a grabar material para nuestro tráiler, que tal vez la hemeroteca se ha encontrado con diferentes medios, pero nunca se había encontrado con un videojuego, ¿no? Entonces, algo que sucedieron varias cosas interesantes en la hemeroteca, ¿no? Como de archivo que no se había digitalizado, que la hemeroteca digitaliza archivos a partir de que la gente lo pide. Sí, claro. Entonces, mucha gente no había pedido muchas cosas que habían sucedido en 1921. Entonces, de entrada, ahí hicimos ya una aproximación con ellos muy diferente, ¿no? Como de qué van a hacer con esta información que tienen nosotros, va a ir a un medio con el que nunca habíamos colaborado. Entonces, también como que al momento de que les decimos que íbamos con cámaras para documentar y demás cosas, ellos esperaban otra cosa. Entonces, también como que los videojuegos han adoptado muchísimas disciplinas
y las han adoptado a un nuevo medio, ¿no? Así como sucedió con el cine, con la fotografía, la pintura y demás. El videojuego se está apropiando de muchas cosas. Entre ellas ahora la documentación histórica. Sí. ¿No? Porque tenemos archivo de la hemeroteca dentro del videojuego, ¿no? Que puedes consultar en la hemeroteca y en el videojuego. No solo en la hemeroteca, ¿no? También con Casa Estudio Diego Rivera, con el Museo del Objeto, como de... digamos que se refrescó el archivo y el acervo de estas colaboraciones que tuvimos, ¿no? Entonces, como que eso fue un acercamiento nuevo y un reto también para que nosotros les hiciéramos entender cómo es que queríamos trabajar con su archivo. Sí, con su acervo. Eso fue un reto importante, ¿no? El entender cómo hacer que otras instituciones súper ajenas al juego y al videojuego vean el potencial del videojuego, ¿no? Y fuimos muy afortunados de que tanto la Hemeroteca como el Museo de Arte Popular como Casa Estudio Diego Rivera se sorprenden para bien, ¿no? Y dicen como gracias por refrescar nuestro archivo, ¿no? Ese fue un reto importante. Otro reto importante creo que fue la comunicación interna del equipo, o sea, justamente lo que mencionas, Ari, tener disciplinas tan diferentes y tener que meter a un equipo de 11, 12 personas en un mismo canal, porque tienes que meterlos tanto narrativamente, o sea, en tu historia de ficción, como quién es Juan y qué hace Juan y cuál es el camino de Juan. Juan es el protagonista. Juan es nuestro personaje principal. Tienes que meterlos en ese canal, ¿no? Y tienes que meterlos también en el canal histórico, ¿no? Porque no puede no importarles la historia. O sea, de una forma u otra tienes que involucrar al programador con la historia, con el artista en la historia. Y fue un reto que nos tomó pues un buen rato, más de un año yo creo, ¿no? O sea, el poder estar todos en la misma página y saber cuál es el tono histórico que queremos dar en Palacio Nacional y cuál es el tono que queremos dar en Exconvento y por qué es relevante este personaje en esta escena, ¿no? Que a lo mejor parece que no es importante para el animador. Como me dicen que hay dos personajes ahí hablando, uno es un señor y el otro es una chava. Y los tengo que animar y ya, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque tienes que entender que ese señor no es un señor, es Dr. Atle, ¿no? Y que por cómo se mueve Dr. Atle y por qué tiene que estar hablando con esa señora que está desnuda y por qué está desnuda y qué está, ¿sabes? O sea, como todo ese contexto había que trasladarlo y compartirlo con ellos y que se enamoraran tanto como nosotros, porque si no, pues claro, no se iba a trasladar, no se iba a compartir, ¿no? Ese fue un reto. Y luego el reto de la comunicación, ¿no? O sea, creo que el reto dentro del equipo, tanto... Yo no hacía videojuegos, ¿no? Entonces, desde aprender un vocabulario y poder hablarle al programador, ¿no? Que el programador pueda hablar con el artista, porque a veces, pues estos proyectos así de grandes casi no se hacen en México. Entonces, pues nos llevó a explotar nuestros límites técnicos, ¿no? Y de realmente decir, pues no sé cómo resolverlo, pero voy a tener que buscar fuera de México una persona que me ayude a resolverlo. Y es, oye, te conecté con este artista técnico de Japón que nos está ayudando con esto y conéctate y resuélvelo o sea, resuélvelo. Sí. ¿No? Así, y ese fue un reto también importante. Y voy a contar una anécdota que me encanta porque ya no sé si reír o llorar, pero ya era como, era el final de la producción del juego. Y estábamos haciendo un recorrido ya de todo el juego, imagina, de principio a fin, ¿no? Todos así juntos viendo el juego para hacer últimos ajustes, ¿no? Y hay una toma en una cinemática donde hacemos un close-up de una manija de una puerta. Y yo tenía meses pidiendo que pusieran la manija de la puerta en la puerta, ¿no? Porque necesitaba tener una manija en 3D, ponerla, ¿no? Sí, para que se abra. Sí, nada más. Sí, que no necesitas, porque justamente no se necesita. Esa era la cosa, ya sabes, como no se necesita, pero pues eventualmente había que poner la manija. Sí, ¿no? Porque estéticamente una puerta necesita manija. Y yo dije como, bueno, pongan la manija. Y me decían, sí, es que es súper rápido, entonces ya, la ponemos después. Ok, es súper rápido, entonces la ponemos después. Es que es súper rápido, la ponemos después. Y llega la última revisión y estábamos viendo yo y de repente dice el artista, ¿esta toma qué, güey? ¿Por qué esta toma horrorosa? Quítenla. Y voltea a todo el equipo y le dice, güey, ahí va la manija. O sea, por favor, solo pon la manija, güey, neta. Solo pon la manija, bro. Si pones la manija, esa toma tiene sentido, ¿no? Y el artista como, voy a poner la manija. Y, ¿sabes? Se la puso en ese momento y se puso la manija. Pero luego había esos retos de comunicación. Sí, se me explicó claro. Que era como, me están pidiendo una cosa boba, que es poner una manija. Pero no entendí en el gran contexto dónde va la manija. ¿Sí me explico? Entonces, esos eran otros retos de comunicación que había que sortear también, ¿no? Sí. Otros retos enormes era qué
¿qué dejamos? ¿No? Porque teníamos tantas ideas, teníamos tantas referencias, tantas situaciones, tantos personajes que como de, bueno, ¿a quién sí usamos y a quién no, no? Bueno, pues este tiene relevancia histórica, lo utilizamos, ¿no? A este no nos dejaron mencionarlo, lo usamos también, ¿no? También sortear esos permisos de quién puedes hablar, qué puedes decir de ciertas personas, qué podemos utilizar, qué pertenece al patrimonio, sí, qué pertenece a quién. Como que hubo muchas, como que tuvimos que caminar por las piedritas para no resbalar en errores también, ¿no? Horrores. Claro, sí. Y también esto que ahorita comentabas, Paula, acerca de, es que hay gente que ha jugado el juego y me han dicho que soy de derecha, hay gente que me ha dicho que soy de izquierda, hay gente que me ha dicho que soy comunista o fascista. Sí. Creo que justamente eso quiere decir que vas por el buen camino, ¿no? Sí. A mí también me han dicho en redes sociales que soy neoporfirista y en otra me dicen que soy chaira, sí, claro, que soy amante de Benito Juárez y creo que cuando tienes como comentarios tan de los dos lados quiere decir que bueno, vas como por un buen camino presentando 100%. La historia, que ya más bien es el sesgo del jugador o del que te está viendo lo que está viendo, ¿no? Pero al final pues tú estás dando a conocer algo muy específico. Sí, de acuerdo. Hasta una manija de una puerta es importante para poder llegar a ese punto. Sí, ¿no? Sí, creo que eso es súper lindo. Sí, creo que de alguna manera hace sentido que nuestro personaje sea un periodista, porque el periodista ve las cosas como suceden, ¿no? Ya luego tú lo interpretas, ¿no? Yo te voy a llegar la información, tú haz lo que quieras con ella. Sí, y eso pasa un montón en el juego y me encanta que pase porque justo... O sea, no me lo toma mal. Más bien me encanta escuchar y que me digan cuál es su justificación de creer por qué somos unos comunistas, ¿sabes? Como, ok, dime más. Ajá, ok. Y eso es lo que me gusta de 1921, ¿no? Que está poniendo las preguntas correctas sobre la mesa, creo. Claro. Y pues se nota, o sea, la gente que ha jugado nuestro juego, no solo en México, sino en el extranjero, porque la mayoría de nuestros reviews son extranjeras, habla de eso, ¿no? Como de, ok, este juego... habla de la política y del estado actual de México desde otros ángulos, ¿no? Y como qué interesante que lo estén poniendo así sin ser tan... Pues no somos maestros y no los estamos regañando, no estamos regañando a nadie, ¿no? Pero pone las preguntas correctas sobre la mesa. Y un poco hablando de esta parte de no somos maestros, pero al final que el videojuego tiene una cosa muy importante que es la interacción, evidentemente, del jugador y cómo se conjuga con la narración. Obviamente el jugador en muchos videojuegos tiene que tomar una decisión, ¿no? Yo pues creo que nada más he jugado así un juego y terminado bien, el de Zelda, Breath of the Wild, porque yo era muy mala para jugar juegos cuando era niña. Entonces yo me inventaba juegos dentro del juego, ¿no? Esa es otra historia. Que a Lalo, que está aquí con nosotros, le daba mucha risa porque yo me inventaba mi propio juego dentro del juego, ¿no? Pero bueno, eso no es para ahorita. ¿Cómo manejaron esta dinámica donde el videojuego tiene que tomar una decisión, pero que no afecte al contexto histórico? Sí. Yo sé que el periodista únicamente está como observador, pero ¿Cómo lograr que el videojuego pueda ir como en esta línea recta, esta metanarrativa del relato histórico y al mismo tiempo la micro de Juan, el periodista? Sí. Bueno, ahí creo que fue un ejercicio como interesante y creo que también vale la pena aclarar esto de... O sea, al inicio del juego, justo antes de empezar el juego, pusimos una leyenda que justamente dice que pues este juego está basado en hechos reales, ¿no? En hechos históricos que están documentados, sabemos la historia como sucedió, ¿no? Pero, o bueno, como está oficialmente documentada, pero también sabemos que hay versiones públicas de la historia, ¿no? Y justamente nosotros nos anclamos un poco en eso, ¿no? O sea, como al final creo que la última frase que hice es que los recuerdos de este momento en la historia de México viven no solo en los archivos, sino también en la memoria de la gente, ¿no? Entonces un poco nos anclamos de eso y en decir, hay una verdad histórica aquí, pero sabemos también por hechos y por documentos que hay esas otras posibilidades, ¿no? Entonces un poco nos anclamos ahí en
el misterio que hay alrededor del asesinato de Álvaro Obregón y de la ficción interna de Juan. Es decir, cómo Juan, que es una persona que no existe, porque también me ha pasado que gente juega el juego de otros países y dice, yo estuve media hora googleando quién era Juan Aguirre y Juan Aguirre no existe, ¿no? Y es como, claro, por supuesto que no. Existe, claro que exacto. no. Pero cómo hacer que esta persona que no existe conviva de una forma tan real, ¿no? En hechos históricos. Y creo que la mejor forma fue justo a través de su oficio, ¿no? Del periodismo. Cómo ponemos a un personaje justificadamente dentro de una esfera política, artística, cultural, social, sin que se vea como, pues eso, como una burbuja ahí andante que no tiene nada que ver con su entorno, ¿no? Y fue a través de la labor del periodista y un poco de decir también qué cosas pueden suceder o qué cosas podría modificar Juan dentro de la libertad que nos da imaginar nuestra propia historia, ¿no? O sea, si sabemos que José de León Toral asesinó a Álvaro Obregón, pero hay estas otras teorías, ¿cómo Juan podría haber intervenido en esas otras teorías, ¿no? Va un poco por ahí y también quisiera hablar un poco de esto que hablamos como del juego dentro del juego. Porque es algo que pasa mucho con las mecánicas de Juan. Nosotros le damos al jugador justo la narrativa y como es un juego lineal donde ya sabemos que... Hace poco me escuché a alguien que dijo como de, ay, es que alguien me contó, estoy viendo The Crown, pero el otro día alguien me lo spoileó y yo estaba como, es que no te pueden spoilear The Crown, ¿no? O sea, un poco pasa lo mismo con 1921. Sí, ¿quién te va a spoilear algo que se supone que exacto, tienes que ya saber? pasó, ¿no? Ajá. Pero siento que un poco eso nos salvamos porque justo construimos pues esta ficción que se entrelaza con la historia, ¿no? Cómo es que estos personajes con los que ya te volviste entrañable como Juan o Lucía o el archivero tienen que ver o se ven afectados por estas decisiones políticas, ¿no? Porque son finalmente pues un ser humano más en México y eso es algo que creo que dimos muy bien en el clavo, en humanizar estos personajes, involucrarlos con lo que sucede a su alrededor, que es nuestra vida. O sea, si nosotros ponemos un poquito de atención, todo lo que le sucede al mundo nos sucede también a nosotros, ¿no? Claro. Entonces va por ahí. Y creo que esto que preguntas justamente, ¿cómo vas del punto A al punto A o B en cuanto a narrativas? Que a diferencia del cine, el cine te lo cuenta de manera lineal. El videojuego tienes la oportunidad de detenerte a oler las flores, ¿no? Sí. O justamente como dice Pau, aprovechar las mecánicas que tiene Juan, que es tomar fotos y chismosear. Sí. Para que, bueno, ve y toma la fotografía de los huelguistas, pero en el trayecto de repente se te aparece un Teatro Guiñol o un litro de tepache, ¿no? O un montón de cosas que de repente te distraen y tienes la oportunidad de conocer el universo mientras estás trasladándote al objetivo al que queremos llevarte, ¿no? Que pues es el game design, justamente. Sí, creo que es como un poco por lo cual a mí me gusta mucho. Ya sé que mis ejemplos son bien malos, ¿no? Pero como juegos como Animal Crossing o Zelda, ¿no? Porque al final sí tienes una misión muy grande, claro, pero en el camino puedes jugar un rato, andar en caballo, sí, o tener puedes, unas flores, exacto, y verlas crecer, o sí, cocinar algo, sí, y que salga mal, sí, o simplemente adornar tu casa para que quede muy bonita, sí, ¿no? Sí. Creo que eso es una cosa que a mí me gusta mucho de este juego, sí, y que en este caso, a diferencia de Zelda y de Animal Crossing, perdón a los amantes de estos juegos, viene también cargado con aprender más de la vida cotidiana, sí, y generar empatía para el jugador con este periodo histórico. Sí, ¿no? 100%. Sí, lo que dice Charlie es como lo que para mí es el juego, ¿no? O sea, obviamente la idea es que conozcan la historia de Álvaro Obregón y de Juan y etcétera, etcétera, pero donde yo le veo valor al juego es el decidir pasar 40 minutos más en el nivel de Zócalo porque estás tomando las fotos a los puestos de mercado, ¿no? O estás hablando con el Marqués de Guadalupe y te cuenta qué eran los charros de banqueta y por qué está tan enojado con, ¿sabes? O sea, eso es donde para mí como que la gente encuentra la carnita del juego, ¿no? Y lo hemos tenido donde la gente nos comenta en Steam y deja su review y dice... Increíble juego, no sé qué, pasé más tiempo en cada nivel por estar tomando fotos o por estar buscando los objetos coleccionables que me faltaban, ¿no? Y para mí esa era un poco la meta del juego, ¿no? Que sí estuvieran enganchados con la historia, pero que quisieran platinarlo, completarlo todo, porque es
entretenido y curioso, ¿no? El conocer sobre el tepache, el conocer sobre los sopes, leer a lo mejor un breve texto sobre el molcajete, ¿no? Sí. O sea, eso. Son como capas de historia también que hay sobre cada nivel, ¿no? Como de, bueno, la base es la fiesta del centenario. Del centenario de la revolución, pero luego está la otra capa en donde están los objetos, luego está la otra capa que es la música, luego está la otra capa que es el estilo visual, la narrativa. como un montón de cosas que tienen cada uno su investigación y su proceso histórico. Oigan, ¿y qué lecciones les deja haber desarrollado México 1921 para sus siguientes proyectos? ¿Qué otros proyectos quieren desarrollar con esto que ya... Pues ya se graduaron, ya está a la venta, búsquenlo en Steam, sí. próximamente va a estar, ¿lo puedo decir? Sí. En Xbox. Entonces, ¿qué cosas les deja para más adelante? A mí me deja muchas ganas de seguir contando historias en videojuegos. O sea, sí creo que hace poco lo escuchaba en Ludens, en el documental que hicimos justo al inicio del desarrollo. Escuchaba a Mario, que es programador y amigo también, y decía que pues él ha hecho también varias cosas y, o sea, la satisfacción que hay en que alguien juegue tu juego y lo entienda y haga las cosas que esperabas que hicieran y que vaya a Google y busque quién es, ¿sabes? O sea, que hagan todas las cosas que tú pensabas que querías que hicieran. Es una satisfacción que yo no he encontrado en ningún otro lado. Y como que no me... O sea, ya no me ya no me satisfacería nada un medio distinto porque el juego te hace vivir todos los temas que toque, ¿no? O sea, te hace atravesarlos. Y eso lo platicaba hace poco con mis alumnos. También doy clases de cine. Y les decía que hacemos una comparativa entre The Last of Us serie y The Last of Us juego, ¿no? Y analizábamos el tráiler y qué está proponiendo un tráiler y qué está proponiendo el otro, en qué se centra, cuáles son los elementos principales, bla, 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 ¿no? Y pues obviamente el tráiler de The Last of Us se centra un poco más en el gameplay, el otro se centra un poco más en la historia, bla, bla, bla. Y me decían como, sí, pero es que realmente no entendemos por qué, seguramente porque quieren vender más y no sé qué. Y yo decía, claro que no, porque el juego te atraviesa. El juego no te tienen que vender esa parte emocional porque te va a atravesar, sí o sí, ¿no? Sí. Y en la serie no, en la serie te lo tienen que ir dando de a poquito porque si no, pues le pones pausa, te va a regresar, o sea, como que no te vinculas, ¿no? Y para mí justo ya, o sea, como que el juego lo único que me deja es más ganas de hacer más juegos, mucho aprendizaje sobre los límites que tenemos también, tanto técnicamente como, pues sí, como equipo, ¿no? O sea, entender que somos capaces de hacer algo como México 1921, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿No? O sea, eso es lo que me deja pensando. Y ganas de seguir hablando de México en los 20. También o sea, tenemos muchas ganas de hacer una segunda parte, de seguir contando pues la historia de estos personajes que están viendo a México fundarse un poco, ¿no? Y eso, me dan ganas de seguir trabajando. Sí. ¿Y qué estrategias podrían implementarse para hacer que los videojuegos históricos sean más inclusivos, tanto en el acceso como en las historias que se cuentan? Buena pregunta. Eso acerca de ser inclusivos, creo que también la brecha de edad. O sea, es muy interesante algo que nos sucede cada vez que presentamos el juego. Por lo regular en eventos gamers y así, son papás que llevan a sus hijos a que vean cosas, ¿no? Pero de repente los papás son quienes tienen el interés en el videojuego, ¿no? Entonces también queremos que los adultos que tal vez no crecieron con los videojuegos como nosotros, que ya es algo instinto, somos la generación del pulgar, del control, del joystick, de un montón de cosas, también hacerles visibles que hay productos amigables para ellos, ¿no? Y que también pueden entrarle en el momento que sea. Sí. Okay. Sí, yo también iría por ahí. Creo que... y me gusta hablar mucho de regresar al juego. O sea, creo que los mexicanos, a pesar de que somos de las personas... O bueno, de los gamers más acérrimos en el mundo... no todos jugamos. Y tenemos muy desdeñado el juego y como... Pues sí, es esta cosa que haces cuando de verdad ya no tienes nada que hacer. O sea, ya limpiaste el refri, ya todo lo tienes. O sea, lo último que hay que hacer es agarrar la consola de juegos, ¿no? Sí. Y a mí me gustó mucho la idea de que estas historias acercan a más personas al videojuego, ¿no? Yo lo he dicho un par de veces y creo que
1921 funciona como una puerta giratoria, ¿no? Puede ser llamativo para personas que no juegan, pero que son muy fanáticos de la historia, o para personas que juegan un montón, pero que pues a lo mejor se quieren introducir a la historia, ¿no? Entonces, yo diría que la accesibilidad empieza por hablar del juego, o sea, por empezar a promover la idea de reconectarnos con el juego. Y además creo que las historias que se están contando hoy en día en los videojuegos mexicanos sí nos atañen, o sea, la representación importa, y creo que entre más contemos más historias mexicanas, más interés va a haber allá afuera. Nos hemos topado mucho con la clásica pregunta de, bueno, está bonita su historia, pero ¿por qué a alguien le va a interesar el asesinato de Álvaro Obregón más que a un mexicano, no? Y pues yo empezaría por decir, ¿por qué no? O sea, de la misma forma que nos han interesado otras historias, estas pueden ser interesantes. Entonces creo que es importante seguir hablando de nosotros mismos, creo. Pues chicos, muchísimas gracias por venir. A mí sí me gustaría que pudieran decirle a quienes nos están escuchando en dónde pueden encontrar el videojuego, en dónde pueden seguirlos, para que vayan, lo compren, lo jueguen, y si ya lo jugaron, pues también que nos dejen un comentario. Sí, pues bueno, ahorita el juego ya está a la venta en Steam, que es una plataforma para juegos en computadora. Próximamente va a estar disponible en Xbox, ya no tarda nada, se los juro. Y pues nada, también nos pueden seguir en redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Mácula-MX, está nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter o X y Facebook. Sí, y ya. Pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con otro podcast más, y muchas gracias por esta hermosa entrevista y gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias a ti, Sari. Hombre. Gracias, Lalo.